Hola, buenas tardes. Hoy estamos celebrando el Día del Libro, el Club de Lectura de la Biblioteca de Rebón, los adultos. Y os vamos a hacer la lectura del elogio La ladrona de libros. Es de Cecilia María González Zango. Este texto es un elogio por el Día del Libro, por supuesto. El elogio está escrito, el elogio, por Cecilia, como he dicho. Y vamos a hacer la lectura de la adaptación de lectura, en lectura fácil, de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura. Es un texto que por el Plan de Fomento a la Lectura. La ladrona de libro, a mi prima Rosita. Elogio. Recuerdo algunos de los momentos y personajes del libro llamado El maravilloso mago de Oz. El escritor de este libro fue Lyman Frank Brown, de Estados Unidos. Por ejemplo, recuerdo a La bruja del oeste, La ciudad esmeralda o El camino de baldosas amarillas. A través de este remolino de recuerdos os invito a viajar conmigo. Pensad en el pasado, unos 15 años atrás. Os voy a contar mi historia, no la historia de Dorothy. Os voy a contar un momento que recuerdo, como de color naranja, y que se repitió muchas veces desde que yo era una niña hasta que fui una adolescente. Aún puedo recordar el olor del calor de la ciudad y sentir el aire sobre mi piel. Estoy segura de que este momento marcó la esencia de la persona que soy hoy en día. Yo nací en verano, el día 14 de julio. Es en mi estación favorita, mi estación del año favorita. Casi todos los recuerdos que guardo son de todos mis veranos. En este viaje al que os he invitado vamos a parar el remolino de recuerdos para llegar a Cáceres a una tarde de agosto calurosa. Olía a madera y puedo recordar ese olor que tanto me gustaba, porque en mi opinión una biblioteca auténtica debe oler a madera. Pues allí estaba yo, en agosto, cargada con 10 o 12 libros y 10 o 12 películas, mientras bajaban las escaleras de la Biblioteca Pública del Estado de Cáceres. Yo sabía que solo podía llevarme 5 libros y 5 películas. Cuando me tocaba mi turno en el mostrador, ponía todos los libros encima y, como todas las semanas, esperaba que me dijeran que solo podía llevarme 5 libros y 5 películas. Pero, ¿y si un día me dejaban llevármelos todos? Como dijo Unamuno, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Con esta frase quiero explicar que si una persona lee poco, tiene pocos conocimientos y puede que no tenga las herramientas para solucionar un problema. Si una persona lee mucho, tiene más conocimientos para solucionar cualquier problema, aunque le digan que no. Yo leía mucho y que me dijeran todas las semanas que solo me podía llevar 5 libros y 5 películas, me daba igual. Yo siempre lo intentaba. Una semana más, la persona del mostrador me decía, no saltarse las normas, de préstamos conmigo. Recuerdo que con los 12 años en las clases por la mañana no podía controlar mi mente. Era libre y rebelde, no me gustaba el instituto, pero pero me encantaba leer. No me gustaba ensayar con el violín, pero amaba la música. Aún así, unos años más tarde, terminé del graduado profesional de guitarra en el conservatorio, llamado Federico Moreno Torroba, Madrid. También terminé el graduado de Historia en Ciencias de Música en la Universidad Autónoma de Madrid, el máster de formación para ser profesora. Hice muchos cursos, asistí a clases de guitarra y recibí algún premio nacional, pero que no os engañe, yo falté mucho a clase. Creo que más de la mitad de mi carrera la pasé en las cabinas. Estudié en el conservatorio, las cabinas medían 2 metros de largo por 4 de ancho y tenía una ventana muy grande
que daba a un patio interior del jardín. Allí leía y escribía, preparaba el repertorio, muy difícil para tocar la guitarra. La mayoría de los días llegaba por la mañana, cuando amanecía, muy temprano, y me iba por la noche, cuando las personas de la limpieza querían cerrar el edificio y me echaban. De camino a casa observaba a las personas que iban en el transporte público. Pensaba mucho. Escuchaba música y escribía. Es curioso, siempre fui una persona muy solitaria. Y hoy en día, por mi trabajo, estoy rodeada de miles de personas y me comunico con ellas a través de la música. Cuando era una niña pasaba las siestas de verano tranquilas y en silencio, en el suelo de mármol fresco de la cocina, de nuestra antigua casa. Disfrutaba mucho de esos momentos, y el suelo era gris claro y con vetas. Los muebles eran de madera, blancos, y había muchas plantas. Allí me quedaba tumbada hasta que empezaba a doler el cuerpo. Leía y leía. Yo estaba encantada con todas las historias, vidas o mundos sobre los que leía. Y me imaginaba viajando por ellos, pero estaba más encantada por todo lo que me imaginaba mientras leía. Creo que soy quien soy gracias a los libros que he leído, no tengo dudas. Me atrevo a decir también que soy lo que no soy gracias a los libros que he leído. Esta última frase quería ponerla como el título de este documento, del elogio al libro, pero no lo he puesto porque es poca épica. Los libros no me han ayudado a superar los momentos más difíciles de mi vida, cuando me sentía mal. Nunca pensé en abrir un libro. En esos momentos habría tirado todos los libros al fuego. Habría cometido el delito de Alejandría. Alejandría es una ciudad de Egipto. Allí quemaron los libros de una biblioteca en el siglo XIII. Lo mejor que me pudo pasar en la vida fue leer el libro llamado El hombre en busca del sentido. Este libro lo escribió Viktor Frankl. Viktor Frankl fue una de las personas que sobrevivió en los campos de concentración nazis de Alemania, llamados Auschwitz y Dachau. Los campos de concentración son centros donde se detienen o retienen a las personas que pertenecen a diferentes colectivos, ya sea por su lugar de nacimiento o por sus ideas políticas, entre otras cosas. Viktor Frankl también creó la logoterapia y el análisis existencial. Y la logoterapia es una terapia para sanar, cuidar o acompañar a la persona para que descubra el sentido de la vida. El análisis existencial es un método centrado en la persona y en su relación con el mundo. Leer este libro me hizo pensar en cuando ya no somos capaces de pensar, de cambiar una situación. Tenemos que ponernos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y como en cualquier libro, para terminar, quiero dar las gracias a varias personas. Gracias, papá, por ser la primera persona que me enseñó a leer. Porque a los 3 años yo escribí mi primer cuento. Y aunque no lo pensamos, en ese momento yo ya había decidido que quería ser artista. Y tú me diste las primeras herramientas para hacerlo. Gracias, mamá, por enseñarme a ser tan trabajadora como tú y a ser una persona a la que admiran en cualquier lugar al que vas. Y ya, si termino, os diré que cuando era una adolescente fui el personaje del libro llamado La ladrona de libros. El escritor de este libro se llama Marcus Zusak. Le doy las gracias a Marcus porque pienso que quemar una biblioteca es un delito. Llevarse prestado un libro no es un delito. Y le doy las gracias también porque me ha regalado el título de este elogio. Ahora, si miráis hacia arriba, quiero que os imaginéis que ya no está el remolino de recuerdos con el que empecé a escribir este elogio. Si cerráis los ojos, podéis imaginaros y ver un libro y una rosa. ¡Feliz Día del Libro!